Ya casi estoy lista para irme a casa con todo lo que ha sucedido hasta ahora. Me siento muy privilegiada de poder estar aquí, compartir la palabra con ustedes. El pastor Greg Dickow está en Turquía ministrando. Como ya saben, él nos ha estado hablando de los temblores que ocurrieron, terremotos que ocurrieron en Turquía, y él está allá asistiendo a la gente. Oremos por ellos. Padre, te damos gracias por toda esta gente que ha atravesado por estos temblores, por estos terremotos, los afectados por esta situación. Te damos gracias, Señor, que tú proteges a tus hijos, que tú proteges a todas las personas que están sufriendo a consecuencia de esto. Sabemos que a ti te importan todas las personas, y te damos gracias que tu presencia está en este lugar, y que también ves a todas las personas que estamos aquí, que todas estas personas que tenemos un llamado. Tú nos das nuestro lugar en el reino, Señor, para tu gloria, y estamos aquí juntos en este día para honrarte, Padre amado, y para decirte que hagas tu voluntad en nosotros. Despiértanos a nuestro destino que pusiste dentro de nosotros, los dones, los llamados, todo lo que nos has llamado a hacer. Señor, confiamos en ti, porque tú eres confiable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Él escucha nuestra oración. Le podemos hablar y Él nos escucha. Quiero decirte que tú le importas, que tú eres importante, y que Él está aquí para ti en este día. Mi esposo siempre está diciendo, ¿qué es lo que podemos hacer para que podamos jalarle el gatillo a la bondad de Dios en nuestras vidas? Y una cosa que siempre dice mi esposo, el pastor de esta iglesia, es que el sol sale todos los días. El sol sale todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que la fidelidad de Dios y el amor de Dios no tienen que ver nada con lo que hacemos nosotros. Porque Él es fiel, causa que el sol salga todos los días. De igual manera, porque Él es fiel, Él nos ama. Él ha prometido amarnos y nos va a seguir amando todos los días de nuestras vidas. Amén. Estoy agradecida por todos ustedes aquí. Estoy agradecido por nuestros jóvenes. Estoy agradecido por nuestras personas que ya están más maduras, los que están viéndonos en línea, los que están aquí en el santuario. No importa de dónde estés viendo, si aquí es de día y en otras partes del mundo es de noche. Dios te ama y nos da gusto que estén aquí con nosotros. ¿Por qué pensamos a veces que el que Dios nos note no existe? De que nosotros pasemos por despercibidos ante los ojos de Dios. ¿Por qué nos llegan estos pensamientos a veces? And then the other person's like, yeah, I'm launching out in some new ventures in real estate and buying up some properties. And I'm thinking, wow, I was just reminded of Sesame Street when it says there's 4 things and one of these things doesn't belong. 3 of these things all match, but one doesn't belong. And I'm sitting there going, wow, I am so lame. Look at me. I'm not doing anything. Like, I'm still trying to like get myself together. Like, I'm still trying to like be on time. I'm still trying to get my house clean and get, the meal done and everything and have some time. I'm like, wow, I'm such a loser. It's easy to feel like sometimes it's easy, especially nowadays, on social media. You can just look at everybody's portrayal of their perfect life. Be careful. It's easy to get caught up in what they post. Es fácil poder compararse con otras personas, pero
tenemos que entender que muchas de estas personas en redes sociales ponen la mejor fotografía de 100 que se sacaron, entonces se ven bien, pero es fácil el compararnos. Pero yo quiero hablarles el día de hoy acerca de algo que ha estado hablando el pastor, acerca de Enoch, de cómo él, la segunda parte de su vida, caminó con Dios. Y yo recuerdo cuando estaba en la escuela, era muy insegura. Y el Señor empezó a hablarme de cómo Enoch empezó a caminar con Dios la segunda parte de su vida y después fue llevado por Dios. Y muchas veces nosotros pensamos mucho en nuestro pasado y en los errores que cometimos, cómo fue nuestra vida en el pasado, y empezamos a pensar cómo pudo haber sido nuestra vida mejor, y eso nos trae vergüenza. Hay una película que se llama el Edge, y el actor Anthony Hopkins sale en esta película donde su avión se cae en una parte de Alaska, y junto con esta persona hay otras dos y empiezan a sobrevivir una aventura en el bosque porque los está persiguiendo un oso que se los quiere comer. Pero esa película no se trata tanto de cómo el oso se los está tratando de comer porque los está persiguiendo, sino más bien hay una muestra de una vergüenza que sienten todos ellos por haber permitido que eso hubiera pasado en sus vidas. Y empiezan a hacer un recuento de lo que pudo ser si no estuvieran en esa situación. Y se sienten avergonzados. Y ellos empezaron a enfocarse mucho en su pasado y empezaron como no se ponían de acuerdo ellos, como no utilizaban lo que tenían en el presente, que era el ponerse de acuerdo y hacer un plan para protegerse en contra de ese oso, empezaron a sufrir pérdidas ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que debemos de dejar el pasado atrás, de enfocarnos mucho en lo que pudo ser y más bien en lo que Dios ha puesto frente a nosotros ahorita en el presente. Por cierto, quiero invitar a todos aquellos o quiero felicitar a aquellos que nos están viendo por primera vez. Quiero decirte que esto no es una coincidencia, que Dios quiere que tú estés viendo este servicio el día de hoy. Tiene una cita específica contigo. Quiero que sepan que todos ustedes que están escuchando este mensaje tienen una unción, tienen un llamado especial de parte de Dios, que están sentados bajo la unción de Dios. Y como ya saben, hace un poco tiempo atrás terminamos lo que llamamos nosotros el ayuno de pensamientos erróneos, que toma lugar por 40 días. Y yo lo estoy volviendo a escuchar. ¿Por qué? Porque quiero que mi mente siga siendo renovada. Por ejemplo, una escritura que ha estado en mi mente, que la quiero hacer como uno de mis cimientos este año, es el Salmo 23:2.
it's like so beautiful. And you're walking in, and I'm in this walk with God. Y yo estoy declarando esta escritura sobre mi vida y sigo repitiendo que Jesús es mi pastor, que Él restaura mi alma. Saben, nuestra alma necesita ser curada. Saben, porque nuestro espíritu al nacer de nuevo, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es completamente sólido, es tan renovado, es tu persona. Pero también tenemos un alma, una forma de pensar, y eso tiene que ser renovada poco a poco. También tenemos un cuerpo, lo que podemos ver físicamente, nuestra piel, nuestro exterior. Y eso no es tu verdadero tú, porque tu verdadero tú en realidad es tu espíritu. Pero también tenemos un alma, y un alma, la alma es la que nos lleva, es lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, y eso tiene que ser cambiado. Todos pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas y estamos en diferentes lugares en nuestra vida. Y todos experimentamos dolores por diferentes cosas que hemos pasado en la vida. Y a veces nos abaten esos dolores. Y nosotros tratamos diferentes cosas para ser sanados. Y a veces no encontramos ese remedio que nos traiga descanso. Pero a lo que quiero llegar, es que Dios quiere sanarnos, de que Jesús es nuestro pastor. Aquí dice en el Salmo 23:3 que Él restaura nuestra alma. Él es el que sana nuestra alma, es el que transforma nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. The valley of the shadow of death. I don't know if anyone here ever has related to that. It feels like everything is going a certain way and it's going good, but then this happens. Like, wait, what? Whoa. Muchas veces nosotros estamos pasando por etapas buenas en nuestras vidas y nos acostumbramos un poco a eso, ¿no es verdad? Y de repente viene algo malo que pasa en nosotros y empezamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Cuando nosotros empezamos a experimentar algo negativo en nosotros, empezamos a cuestionar a Dios. Y una cosa que nos ha enseñado el pastor aquí es que necesitamos aplicar gratitud a nuestra vida, de que tenemos que hacer un recuento de las cosas buenas que Dios nos ha dado, que tenemos en nuestra vida, y no empezar a quejarnos de que de repente nos pasó algo negativo. Obviamente tenemos que entregárselo a Dios, pero muchas veces nos desesperamos y no vemos cambio en esa cosa que nos está afectando de repente y empezamos a reclamarle a Dios y le empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no has cambiado esto en mi vida? Pero yo quiero enseñarles cómo remover esto de nuestras vidas, de cómo aprender a confiar en Dios en momentos cuando nosotros estemos pasando por algo negativo. Mira, tal vez tú te sientas en este momento como que no todo es perfecto, como que hay algo que te avergüenza o algo que te está oprimiendo o apachurrando. Quiero decirte que Dios está aquí para atender esa situación. Aunque parezca que a veces está tomando tiempo en ver la respuesta de Dios, quiero decirte que Dios te escucha, que Dios nos escucha. Recuerden a Abraham, tomen como ejemplo a Abraham y a Sara. Ellos tuvieron que esperar mucho tiempo para ver la promesa de Dios manifestarse en sus vidas. Miren, la paz verdadera, la paz que Dios nos da, no viene de la manifestación de lo que estamos esperando de parte de Dios necesariamente. La paz verdadera se obtiene en el saber de que Él es fiel y de que Él lo va a hacer, aunque tome tiempo a veces.
long story short, real quickly, I just want to say that as I was preparing this week, and Pero mientras yo me estaba preparando esta semana, las cosas que quería compartir con ustedes, I don't want to say the wrong thing. yo pensaba en cómo no quería decir lo incorrecto cuando estuviera predicando. I felt like the Lord Y, told me, like, hey, y anoche yo escuché que el Señor me dijo, all the studying, and let's just spend time eh, together. a lo mejor deberías de parar de hacer todo este estudio en tus notas y deberíamos de pasar tiempo juntos. Yo escuché a Dios que me dijo eso. And I remembered, Escuché a mi padre decirme eso. Y, en- Jeremiah 29. y entonces se me vino a la mente Jeremías 29 Actually, it was my son Rob who was teaching at the staff meeting last year. y mi hijo Rob estaba enseñando acerca de esto la semana pasada en una junta And I wanna, de nuestro equipo de la iglesia. and because all my life, Jeremiah 29:11 has Y been a quiero key verse. decirles First got saved on the college campus, que that was first verse toda of mi the Psalm. vida, Jeremías 29:11, ha sido una escritura clave para mí desde que estaba en el colegio. Y todos ya hemos escuchado este versículo porque yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de no traerte calamidad, pero darte un futuro y una esperanza. Y el siguiente versículo dice, y entonces me llamarás y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo siempre ponía atención en Jeremías 29:11, pero como que no le daba un vistazo a las escrituras que le seguían. Jeremiah the prophet is in Jerusalem, and so he sends a letter to them. He sends them on behalf of the Lord. He speaks to them, and he says, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles." Y Jeremías en ese tiempo le estaba enviando una carta a los cautivos del pueblo de Israel que estaban en Babilonia. And then, Y en take Jeremías wives, become 29, the 5 y fathers of 6, sons and mire daughters. lo Take que wives dice for your sons, ahí. and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, and multiply there, and do not decrease. Dice, y dale tus Basically, hijos, he's saying, get in there, a seek tus the hijas, welfare a of the tus city where I've hijos sent para you que to se exile, and pray to the multipliquen. Lord on its behalf, for in its welfare you will have welfare. So he's basically saying, I know you're in Básicamente exile. lo que Oh, está by the way, he diciendo said, to the aquí, exiles whom I have sent there. estas And that's interesting escrituras, because we often say, well, God, we know that God always leads us into good things, right? But the Lord is saying, lo que básicamente está diciendo aquí a esta gente, a este pueblo de Israel que estaban cautivos, que estaban sometidos a captividad, a esclavitud en Babilonia. So basically, they're saying to these people, Él les estaba let me take diciendo the a verse esta, off, a because I esta, don't want to a esta, distract. a esta gente, Let's focus on me. Just kidding. Just kidding. Totally joking. Totally joking. It's a quote from a movie. All right. So anyway, I'll give you $10 if you know the movie. But anyway, so they're in this exile place, and God is entonces saying, está "You're ones that I sucediendo sent esto over con there." And so el that's pueblo kind de of got Israel, stakes donde like, están en if cautividad en you- Babilonia, and y el I'm profeta not saying that Jeremías whatever les call you're manda, going through right now is because les manda God una sent you. carta But I will tell you something. porque Dios le habló a Jeremías acerca de esto y Dios quería que les mandara una carta para dejarles saber algunas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es que a veces nosotros estamos atravesando por situaciones negativas en nuestras vidas y nosotros queremos deshacernos de esas cosas o queremos que Dios nos quite esas cosas. Y yo no quiero que ustedes salgan de este servicio y piensen que Grace Dickow les está diciendo que lo malo que nos pasa es porque Dios quiere que nos pasen estas cosas malas, porque Dios no quiere que nos pasen cosas malas. Pero yo lo que quiero decirles es que a veces ciertas cosas que nos están pasando en nuestra vida, Dios las toma, Dios dispone de esas cosas para que trabaje a nuestro favor. Y en esta situación en la que estaba el pueblo de Israel, básicamente Dios les estaba informando
por medio del profeta Jeremías. Es cierto que ustedes están en cautiverio en este momento, pero yo los voy a regresar y los voy a libertad para que regresen a Israel. Y yo lo que quiero decirles es que aún en medio de la captividad en la que estaban los israelitas, ellos estaban saludables, había cosas que ellos tenían, que eran buenas. Entonces lo que quiero decir es que en medio de los problemas podemos estar alegres, porque si Dios está con nosotros, sabemos que esto de alguna manera nos va a servir para nuestro bien. Muchas veces cuando estamos atravesando por una situación negativa, esto nos enseña a ser pacientes y a saber amar más intensamente. ¿Sabían que para que una perla se desarrolle y desarrolle su belleza total dentro de una concha, tiene que pasar un proceso, tiene que pasar mucho tiempo ahí hasta que se forme y se le saque y todo ese brillo? Entonces, nosotros debemos entender que muchas veces cuando estamos atravesando por algo negativo, esto lleva un proceso, pero que Dios no nos deja en medio de todo eso y que Dios dispone de esto para que trabaje a nuestro favor. Pero Dios estaba diciendo por medio de Jeremías, miren, todo va a estar bien al final, no porque yo me voy a deshacer de todos sus problemas, pero porque yo estoy en medio de los problemas junto con ustedes. En medio de la enfermedad, en medio del conflicto, en medio de esa cosa que tú sientes que no mereces, en medio de todo eso, Dios está ahí, Dios está contigo. Debemos de cambiar el switch en nuestra mente, de tener miedo de que estamos solos, a que Dios verdaderamente está en medio de nosotros cuando estamos atravesando por problemas. Miren, aún cuando nosotros estamos en medio de una situación negativa, podemos orar por nuestros enemigos. Nosotros podemos esperar que Dios también traiga un cambio a sus vidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a prosperar. Cuando nosotros sepamos que no estamos solos, que Dios está en medio de nuestra batalla. Cuando aprendemos a estar confiados y hasta contentos en medio de esa situación, no por la situación, pero por el saber que Dios está con nosotros. Entonces, debemos aprender a que nuestras raíces se fortalezcan en nuestra fe, aún en medio de la adversidad. Debemos aprender a cambiar nuestra forma de ver las cosas, de que cuando nos pasan cosas malas estemos de mal humor y diciendo cosas negativas. Aprender a confiar en Dios, al saber de que Dios nos da esa paz aún en medio de situaciones negativas. Nosotros fuimos llamados a ser como estos israelitas que no eran perfectos. Ellos no estaban diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos abandonaste? Ellos empezaron a meditar en que, oh Dios, en medio de esta situación estás con nosotros. Y eso es lo que nos hace vivir una vida exitosa. Saber de que Dios está con nosotros aún en medio de problemas.
didn't come on the back of no problems. It came on the back of captivity. La vida que vivió el rey David no estuvo basada en, en vivir una vida sin problemas. Al contrario, él siempre estaba rodeado de infinidad de problemas, pero él sabía que Dios estaba con él. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, de que Dios está con nosotros. ¿Está teniendo sentido lo que estoy enseñando esta mañana? Yo estoy diciendo todo esto porque si nosotros nos esperamos para que todo sea perfecto y si queremos que todo siempre esté caminando sin problemas, eso es vivir en una fantasía. En el mundo siempre vamos a tener problemas, pero podemos tener paz en medio de los problemas al saber que Dios está con nosotros. En esa película que les estaba diciendo, el Edge, el oso se los empezó a devorar uno por uno. ¿Y por qué? Porque en vez de enfocarse en lo que tenían con ellos en ese momento, en el presente, lo que podían hacer como personas, estaban viviendo en su pasado. Miren, Jesucristo es perfecto. Él vivió una vida perfecta incluso cuando estuvo aquí en el mundo. Y Él fue rechazado. Él fue abatido, blasfemado, escupido. Le hicieron de todo. Sin embargo, Él completó su misión, completó su obra para que nosotros pudiéramos tener esta relación verdadera con Dios. Dios está con nosotros. Esto es real. Dios está ya en nosotros. Ahora podemos acercarnos a Dios, recostar nuestra cabeza en su pecho y eso va a curar nuestra alma. Y aunque tú estés atravesando por el valle de la sombra de muerte, no importa, porque si tu Padre está contigo, Él puede preparar una mesa en medio de tus enemigos. De esa mesa es la que quiero comer yo. No de que todo esté perfecto y bien en mi vida, porque eso no es una realidad, eso es irreal. Problema siempre va a existir. Sin embargo, lo que también es real, lo que sí es real, es que Dios está con nosotros, de que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos están durmiendo en el servicio y cuántos me están siguiendo todavía? Miren, quiero decirles algo. Ustedes son dignos del amor de Dios. Dios no quiere que tú vivas una vida avergonzada, una vida deprimida. Dios quiere que vivas tu mejor vida y tu mejor vida empieza con el reconocer que Dios está contigo. En Juan 14, miren lo que dice ahí. Dice ahí que And he took with him Peter, James, and John, and began to be struck with terror. Now this is how he felt. Struck with terror and amazement, deeply troubled and depressed. And he said to them, my soul is exceedingly sad, overwhelmed with grief. Aquí habla de cómo Jesús sintió una tristeza muy grande antes de ser crucificado. Cuando fue a orar en Marcos 14:34, miren lo que dice ahí, dice, perdón, la escritura está en Marcos 14:34. Don't just follow beautiful people. Follow the people who've been through the fire. They have some scars. Scars make you beautiful, I think.
when you've been through some tough times. And so Y dice ahí, but he said to them, my soul is exceedingly sorrowful. Jesucristo dijo esto, dijo, The Amplified version, it says, ah, exceedingly sad, overwhelmed with grief. dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les digo, quédense aquí y velen. Mire, a lo mejor tú estás aquí viendo este servicio y te sientes de esta manera, sientes que tu alma está muy afligida, que estás al punto de la muerte. Miren lo que está diciendo Jesús aquí, que Jesús sentía tanta aflicción en su corazón hasta el punto de la muerte. En el versículo 35 dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía, ¿se dan cuenta? Nosotros nos podemos sentir afligidos al punto de la muerte, pero tenemos que avanzar un poco. Jesucristo dice aquí en el versículo 35 que adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros aun cuando nos sintamos afligidos hasta el punto de la muerte, debemos aprender a avanzar un poquito hacia adelante y tener esa relación con Dios. Jesucristo oró a Dios. Él buscó a Dios en oración. Mira, ni siquiera tienes que orar una hora. Solamente tienes que dar un pasito hacia adelante y decirle a Dios, ayúdame, ayúdame Jesús. Pero no podemos nada más sentarnos ahí deprimidos, sintiendo que la vida se nos va sin hacer nada al respecto. Debemos saber que el que puede arreglar las cosas está con nosotros. Miren, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús siendo Dios encarnado, tuvo estos sentimientos, tuvo estos pensamientos. ¿Acaso es un pecado tener esos pensamientos? No, porque estás expresando tu corazón a Dios. Dios nunca nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Jesucristo, al estar expresando esto que sentía, de alguna manera estaba permitiendo que su propósito se cumpliera. Estas emociones que sentía Jesús eran tan negativas y tan grandes que casi lo mataban. Allí está la descripción en el versículo 34. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesucristo se adelantó un poco, dio un paso hacia adelante y se postró en tierra y empezó a orar a Dios. Reconoció quién estaba con él. Mira, esto no se trata de expresarle esto a todas las personas en redes sociales por lo que estás pasando. Exprésale lo que estás pasando a tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a escuchar. Él es el que te va a atender. Y en el versículo 36 dice que Jesús decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces las emociones de Jesús le estaban diciendo que su alma estaba afligida hasta el punto de la muerte. Pero él no dejó que esas emociones negativas lo consumieran, sino que más bien se refugió en el que podía hacer la diferencia en él, y era su Abba Padre. No es malo expresar tus sentimientos como Jesucristo lo hizo.
was sort of frustrated yesterday trying to figure out what to say to you all. Pero lo que es más importante aún es reconocer quién está contigo para ayudarte. Y debes siempre tener en cuenta de que tu Padre, de que tu Abba Padre está ahí para The ayudarte. answer comes when you walk with him. And Jesus knew that. I'm gonna Jesús lean sabía deeper into what he que si él le entregaba esto al Padre, todo iba a estar bien. your will. Jesucristo le dijo, pero no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. It's not in the moment you're over here and you're like, man, I just hate this. I hate Entonces this. mire lo que pasa en el versículo 37. Dice, entonces Jesús vino I think I prayed that. y los halló durmiendo y dijo a Pedro, But it's like you have these feelings, but you don't let them make your decisions. You just keep moving forward. That's what you do. And that surrender cuando nosotros le rendimos a Dios, it's like the sun coming up. You're looking at the horizon and there's dark clouds and so forth. esa cosa que nos está agobiando hasta punto de muerte y verdaderamente confiamos en Él, algo pasa. You don't see the sun yet, but you see the rays. Then you start to see where everything starts to turn like a coral and a pink because the fire, you see this kind of electric orange kind of coming through some of the little holes of the clouds. And then you see like beautiful, like it's touching everything, every dark cloud. I was noticing this the other day. All these dark clouds started being touched by the sun and they started turning pink and coral and purple. El otro día vi un amanecer precioso, como cuando empezó a salir el sol. Antes de que saliera el sol, había todas estas nubes oscuras, pero cuando empezó a salir el sol, todas esas nubes oscuras empezaron a ser tocadas por los rayos del sol y empezaron empezó a desaparecer la oscuridad. De esa manera es esto que estoy explicando. Cuando tu situación está oscura, cuando las nubes oscuras de tu situación parece que están cuando están teniendo su mayor poder, podemos esperar que el sol, que es el Hijo de Dios, va a empezar a resplandecer en esta situación y todo se va a iluminar. En Juan 15:1 dice, yo soy yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Miren, no tienes que estar solo. Él es el árbol, tú eres las ramas, estamos conectados a Él. Él está contigo. A mí me encanta esto en el versículo 16 dice, tú no me escogiste a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los planté a ustedes para que produjeran mucho fruto. Escuchen, a lo mejor tú piensas de ti que eres alguien insignificante que nadie nota. Tu Padre te nota, tú eres importante. Debemos escuchar su palabra. Él te está llamando, Él es el que empezó esto en ustedes. A lo mejor tú estás aquí, estás aquí en el santuario, estás viendo en línea y a lo mejor nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Mira, es muy simple, solamente puedes orar esta oración. Solamente tienes que dar un paso hacia adelante. Eso es lo que toma, un paso hacia adelante como lo hizo Jesús. Pero ora esto conmigo, di, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Tú estás curándome, tú tienes un plan para mí. Esta es tu voluntad de haber enviado a tu Hijo para morir por mí, así de que yo recibo lo que Él hizo. Él resucitó de entre los muertos y es por eso que ahora soy completamente perdonado y recibo un corazón nuevo. La sangre de Jesús fue derramada por mí. Él murió para que yo pueda vivir. Así de que yo recibo un corazón nuevo, una nueva vida, un nuevo futuro. Y gracias, Señor, que tú tienes un futuro para mí, para darme un bienestar. Yo te buscaré con todo mi corazón y te encontraré. Y tú me enseñarás el camino en el nombre de Jesús.
with everybody in this moment of prayer, if you Ahora, received that, si if you tú prayed that prayer, I want you, if you're watching my aceptaste a Jesús online, como if tu you prayed that Señor prayer and y you Salvador you know, y estás let us aquí en el know. santuario, Our déjanos first saber. walk around with this book, just raise your Nosotros hand te and we'll vamos give you a This dar is un free. librito que te va a Let's ayudar a get a little caminar Bible study for en you to tu walk with the Lord, nueva vida con so el that you Señor. know how to Este get librito es into His titulado El Word, poder de una nueva and vida. don't worry about Está it. disponible en Where to español start? también. Just Si start. tú aceptaste al Just start. Señor Little por step. primera Just take a vez, step. And, déjanos take one saber. little step, okay? Si estás aquí en el But I also wanna santuario, pray for déjale every saber person a la here. persona que está en la mesa, en There's la that mesa de moment traducción, when y you need to te step forward. In fact, I don't have dejaremos, access to stand right now. te daremos Why don't you uno. stand De and otra raise manera, si up nos your estás hand? escuchando en And will you línea, pray with me? pues puedes Before we let puedes you go, mandarnos un will you pray mensaje with me online? y And let's just nosotros te lo make this dejaremos, declaration. Heavenly eh, Father, te lo thank you for the dejaremos, step te lo forward mandaremos. that Jesus Ahora oremos. took. Padre, te damos gracias Thank you, Jesus. porque You Jesús, did not give up. tú no te diste por You vencido, followed through with your tú purpose. causaste que el plan de Dios en tu vida se terminara, y yo quiero seguirte. And blessing to everybody Trae around nueva me. vida en mí y aquellos que me rodean. In you. Yo me escondo en ti, en tu fuerza, en tu fortaleza. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi futuro. A stranger's voice I will not follow. No seguiré la voz de un I extraño. can hear your voice. Yo escucho tu voz. You called me Tú me to llamaste bear fruit. para And my poder fruit shall dar remain. mucho fruto. So I will trust you. Así que Not confiaré my en will, ti, but no mi your will be voluntad, done. pero tu voluntad sea In hecha Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Praise God. Amén Come y on, let's amén. give him some praise. Vamos, denle un aplauso al Señor. I know that Yo sé, you guys are. que I want you to know how much Pastor quiero I que love you. We sepan pray que for you. el pastor y yo And los we know amamos that. mucho. Those of you watching Oramos siempre online, por thank you for joining ustedes, los que us. nos están viendo en Stay línea. connected to this cluster, Gracias por the conectarse revival is happening. al Stay racimo de connected to uvas each que es other. esta Because iglesia. guess what? When someone falls, there'll be someone right there to pick you up. All right, none Es of us are hermoso poder perfect. estar We're all in conectados this porque together. cuando uno Love you cae, so nosotros much. lo Pastor will be back levantamos. next week to tell El us all the good pastor stories and find out all the blessings. You've been regresará such a la blessing. Thank you for siguiente partnering with semana us. Our prayer partners y will be up front. para que If you nos need cuente anything todo else in lo your que life, to agree with Dios you está about haciendo anything, allá we love you. You guys have a en great rest of your Turquía. Sunday, and we'll see you next Están time. despedidos, que tengan una